Enlace telefónico con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, porque vamos a conversar con él sobre la importancia de la firma de la Proclama Ciudadana, un documento que hemos visto firmar ayer a ambos candidatos y que los compromete más allá de las diferencias ideológicas, de las diferencias de propuestas, por ejemplo, en el modelo económico, a respetar principios básicos de la democracia que nos permiten vivir como una sociedad decente, digamos, una sociedad en la que la gente se siente segura, en la que la gente puede conservar sus libertades. Iván, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente. Buen día, Iván. Buen día, Patricia, Jaime, ¿cómo están? Te pregunto un tema del que ya hemos hablado, pero creo que es importante recalcar. ¿Qué le dirías a aquellas personas que creen que este tipo de documentos son simplemente un saludo a la bandera y que una vez firmados la gente hace lo que quiere, los gobernantes hacen lo que quiere? ¿Por qué es importante hacer este tipo de gestos democráticos? Sí, ningún documento es autogarantizable, ¿no? Es decir, requieren de instrumentos, de mecanismos para lograr que efectivamente se asegure su cumplimiento. Y eso pasa en el caso de la democracia pasa por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las instituciones deberían ser las garantes constantes, formales de estos procesos, y en segundo lugar, la ciudadanía, ¿no? Las sociedades activas que tienen un rol vigilante ante los compromisos que se asumen. Así es. Y esos compromisos la ciudadanía los puede hacer cumplir de dos maneras a su vez, ¿no? Mediante el ejercicio constante de su participación pública, pero también con el voto, ¿no? En elecciones posteriores. Y ahí tenemos un tema pendiente para la ciudadanía, ¿no? Porque tiene que haber en los políticos claridad respecto de que el no cumplir las promesas tiene consecuencias electorales, ¿no? Eso es algo que también puede ayudar a que los compromisos se cumplan. Claro. Ahora, anoche que le preguntaba justamente sobre este compromiso al cardenal Barreto, él se aferraba o colocaba como un argumento, que no es poca cosa, el hecho que se señala aquí en el penúltimo párrafo, ¿no? Si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, bueno, ya firmaron, ahora tienen que cumplir el juramento. La sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia. ¿De qué maneras estamos, Iván, hablando de defender la democracia? Porque otra cosa también es que no se trata solo de cumplir este juramento si ganas. La idea sería que este juramento se cumpla con tu bancada congresal y no solamente eso, sino que también las otras bancadas que han ingresado o logrado ingresar al Congreso firmen también este acuerdo. ¿Cuáles son los vehículos a través de los cuales esto se hace cumplir para ti? Es una proclama que está pensada para quienes vayan a ocupar el gobierno nacional, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo inicial de esta proclama, pero como bien señalas, Jaime, sus principios son democráticos, es decir, aplicables a cualquier gobernante, ¿no? que quiera ejercer alguna responsabilidad nacional en el país. Ahora, también es algo que puede, desde luego, seguir quien sea la oposición. Es decir, desde luego, ahí hay responsabilidades que también le atañen. Por el lado del cumplimiento, una primera cuestión fundamental es el uso de los mecanismos que ya están previstos en la Constitución para controlar el poder. Por eso que la propia proclama habla de la defensa de entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, garantizar la autonomía de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Son elementos que permiten a los ciudadanos eventualmente plantear las quejas, las acciones, las demandas para garantizar el cumplimiento de aquello que implica una vulneración a la Constitución y la democracia. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque no se trata solo, me parece, no sé qué piensas tú, no se trata solo de decir, de acuerdo, cumpla esta proclama si usted gana la presidencia. Si no la gana, haga usted lo que quiera, porque queda una representación parlamentaria de ese otro candidato o candidata que perdió. Lo digo además porque el 2016 la señora Fujimori hizo compromisos si llegaba solamente a la presidencia, pero cuando llegó su bancada, numerosísima, históricamente numerosa, de 73 congresistas, hicieron exactamente todo lo contrario a lo que ella se comprometió. Entonces, ¿cuál es la importancia de un compromiso?
no solo por el hecho de llegar a la presidencia, sino por el hecho de participar en la vida democrática del país. Con esa y otras preguntas regresamos luego de la pausa. Iván Lanegra, secretario de Transparencia, con nosotros. Ya venimos. Estamos en la rotativa del aire. Patricia del Río y Jaime Chinchas a las 8 de la mañana. Estamos conversando con Iván Lanegra, secretario de Transparencia. Y hablábamos, Iván, de la necesidad de que este juramento por la democracia, y cuando uno dice juramento no es poca cosa, pues no, además los candidatos cogiendo la bandera, es decir, hay una serie de símbolos que se transmiten a través de esta ceremonia que deberían perennizarse en el tiempo y no quedar solamente en la propia ceremonia con el cardenal Barreto. No digo que sea así, sino que hagamos lo posible para dejar raíces, ¿no? O echar raíces de fortalezas democráticas que por lo menos esta proclama alienta. La necesidad de que los partidos, no solamente el candidato ganador o la candidata ganadora, sino que los partidos que están en carrera y los partidos que estuvieron en carrera, digo, que ahora tienen representación parlamentaria, no deberían sumarse a esta proclama, no debería ser una suerte de acuerdo nacional 2.0, para establecer políticas que no vayan pues por cualquier cauce. Y la verdad es que ambas candidaturas, y por eso surgió esta proclama, generan preocupaciones democráticas. ¿Qué piensas? Sí, sin duda podría extenderse esto a otros actores, incluyendo a los que están en el Congreso en ese momento, ¿no? O sea, me refiero a los que son electos. Pero también, y ahí creo que sí hay que enfatizar, ¿no? Cuando pensamos en este juramento, hay obligaciones en esa proclama que no son solo para quien llega al gobierno, ¿no? Es decir, como digo, hay un rol claro vinculado, como por ejemplo la lealtad de la oposición, ¿no? Que sea una oposición también democrática y que también sea respetuosa de la Constitución. Entonces sí, y hay que evitar estas, digamos, entre comillas, sacadas de vuelta de los compromisos, ¿no? Eso sí es algo que ha hecho mucho mal al país, ¿no? Entonces creo que este juramento y esa solemnidad tiene como objetivo garantizar de que lo que se dijo ayer se cumpla, ¿no? Sea que esté en el poder o no. Así es, porque ya hemos visto que no necesariamente los, por ejemplo, congresistas que ni siquiera que representan o que acompañan al candidato que salga elegido, ¿no es cierto?, siguen las indicaciones o se comportan como el candidato o el presidente se ha comprometido. Creo que esa ha sido más o menos la tónica de los últimos años, ¿no? Bancadas que ya se separan de el compromiso que puede haber firmado el presidente cuando era candidato y hacen lo que quieren, ¿no? Sí, bueno, en parte es una característica de la propia debilidad de los partidos, pero a veces también es una excusa, ¿no? Es como que los que lideran un partido en una campaña luego no se hacen responsables de lo que hacen sus bancadas, ¿no? Y eso también deberíamos dejarlo atrás, ¿no? Y ustedes... Dos cositas. Aquí los candidatos juran respetar el Estado de Derecho, ¿ya? Lo han firmado ayer. Tenemos problemas en los dos lados. Primero, la señora Fujimori insiste en indultar a su padre. Y aquí hay sentencia del Poder Judicial, hay pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el indulto que se le dio a Fujimori en el 2017, PPK, y ya sabemos cómo terminó PPK. Y lo otro, y más reciente, es este audio del señor Bermejo que a todas luces rompe con cualquier criterio mínimo de Estado de Derecho alguno. ¿Qué tienen que hacer las dos candidaturas? Si han firmado esto y se han ofrecido respetar irrestrictamente el Estado de Derecho, con estos dos hechos a la vista. A ver. Es más, Jaime, solo para completar, hay un punto de la proclama que dice que jure dejar el poder después del 28 de julio de 2026. Además, o sea, así de explícito está en la proclama, ¿no? Entonces, indulto, señora Keiko Fujimori, Bermejo, señor Pedro Castillo. Iván. En primer lugar, un indulto tiene un conjunto de reglas, ¿no? Que están establecidas tanto por la legislación nacional como también por el sistema interamericano de derechos humanos. Otorgar un indulto en contra de esas reglas sería ir en contra de la proclama. No hay ninguna duda al respecto, ¿no? No hay ninguna duda. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad terminal puede recibir un indulto humanitario. Ese es un ejemplo de lo que establece la legislación. Sobre el segundo tema, es absolutamente inaceptable, ¿no? Que alguien
pues denigre de los valores democráticos. Y creo que, además, ayer lo señalé en un tuit, ¿no? Eso es algo que requiere sin duda de una tajante acción por parte del candidato, ¿no? Para deslindar completamente ese tipo de afirmaciones. O sea, para que el señor Castillo haga respetar su firma en este juramento, tendría que hoy mismo hacer un deslinde lo suficientemente claro, porque en el Twitter no está muy claro, respecto de lo dicho por Bermejo. Mínimo, ¿no? Sí, sin duda, las afirmaciones, entiendo, ayer ha hecho una primera referencia, pero es clarísimo que tipos de afirmaciones como esta van en contra directa de lo que la proclama señala. Ahora hay algunos aspectos también sobre los que se ha jurado, pero cuando nosotros escuchamos lo que se promete en plazas, en mítines, y escuchamos además a los que rodean a los candidatos, no necesariamente pareciera que se ajusta al juramento. Por ejemplo, promover una educación con equidad e inclusión. Ninguno de los candidatos respeta el enfoque de género, que no es un capricho de algunos funcionarios, es una política educativa pensada, trabajada con especialistas. Entonces, ¿cómo se puede jurar por eso y al mismo tiempo proclamar que se va a hacer otra cosa? Y eso, y no solamente en el campo de la educación, ¿no? También en el campo de la salud, por ejemplo, ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, ahí hay una referencia expresa a tomar medidas que estén basadas en ciencia, que estén basadas en el conocimiento que se tiene sobre la pandemia. Y claro, ahí hay temas que tenemos que mirar con mucho detalle. Otros de transparencia sí queremos desde ya, desde la campaña misma, hacer un esfuerzo de identificar esas incoherencias entre lo que está en la proclama y en lo que se dice en campaña, porque creo que es un elemento además que puede ayudar a tomar una buena decisión a todos. Lo que se anuncia que se va a hacer, ¿no? Ya ni digo el capítulo de libertad de expresión, ¿no? Que cada vez que le preguntamos a candidatos que si la van a respetar, poco más que nos responden, depende, ¿no? Depende de lo que diga la prensa. Y recordemos que la prensa, para no ser capturada por ningún poder político, puede cometer 1000 errores, pero se prefiere la autorregulación, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema muy delicado, ¿no? Y además el relator de la libertad de expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos acaba de señalar en un comunicado, ¿no? La importancia de salvaguardar ese derecho en campaña. Así es. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Gracias, Iván, por esta entrevista. Que tengas muy buenos días. Las apreciaciones del secretario general de la Asociación Civil Transparencia a propósito de este juramento por la democracia firmado por ambos candidatos y que, a la luz de hechos y audios recientes, pues tendrían que fortalecer este juramento, porque si no, de nada servirá.